Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos inversionistas? Hoy quiero platicarles acerca de algunos clientes inversionistas que, por supuesto, han perdido dinero, pero pues no por malas estrategias, sino por detalles invisibles que no nos dejan llegar a tiempo al cierre, como por ejemplo hacer transferencias mal estructuradas al final del proceso, entrega tardía de documentos y bueno, en realidad no son, digamos que no son grandes errores, pero sí en la estructura de tu crédito, tanto en México, en Estados Unidos y en España, son aspectos fundamentales para que tú puedas llegar o para que podamos llegar, porque al final de cuentas llegamos juntos al cierre en tiempo y forma. Y aquí en este video vamos a hablar de esos errores que se cometen durante el proceso, así que quédate hasta el final de este video. He visto proyectos que parecían perfectos hasta que un documento mal presentado, una transferencia no hecha de la manera adecuada, hizo que la operación no fracasara, por supuesto que no, pero sí surgieran algunos detalles que durante el proceso no son lo más beneficioso y sobre todo para ti que eres el inversionista. Cuando sientes o cuando tienes la sensación de que el banco te está pidiendo muchas cosas o cuando no aclaramos las cosas adecuadamente, el proceso se vuelve muy lento y se vuelve hasta de cierta forma molesto. Y justo por eso es que estoy haciendo este video, para que sepas cuáles son esos errores que más se cometen y que hay que ponerle foco cuando empieces tu proceso de inversión en el país en el que decidas invertir. Vamos a hablar de estos 7 errores. El primer error es el de mezclar recursos o el de mezclar transferencias que al banco quizás no le hagan ningún sentido. Por ejemplo, Patricia, te transfiere a ti, Alberto, y tú, Alberto, estás cerrando la operación con el banco. Pero además, te deposito el 100% del down payment. Por supuesto que el banco va a preguntar por qué está esa transferencia, por qué yo te estoy dando ese dinero. Ese dinero, por ejemplo, en Estados Unidos se llama gift. No todos los bancos aceptan gift y ningún banco te va a aceptar un 100% de gift. Entonces, si ya estamos en el proceso y yo te hago una transferencia justo quizás cuando vas a cerrar, pues el banco no va a aceptar ese dinero. ¿Y qué significa que el banco no lo acepte? Simple y sencillamente no va a considerar ese dinero en tu cuenta. Déjame darte un ejemplo. Hace un par de semanas tuve un cierre con un cliente mexicano que vendió una propiedad en México y la operación aparecía, ese depósito aparecía en la cuenta de su esposa. Pero, pues mi cliente, por supuesto, para prevenir que la operación de México se pudiera recibir en la cuenta de su esposa, hizo un depósito de 1,000 pesos y el resto del dinero lo mandó en otra transferencia. Entonces, para el banco, era una operación para un cierre en Estados Unidos, el banco me dice, oye, Pati, pero ¿por qué aquí en el contrato, porque le mandamos el contrato, dice que la casa se cerró por tanto y el depósito no está completo? Entonces, al final de la operación, el banco no quería considerar ese dinero dentro del saldo de la cuenta porque lo veía como inconsistente. Este tan solo es uno de los ejemplos de cuando no hacemos las transferencias o cuando al banco se le complica o no ve clara esa estructura de transferencias. Y sobre todo si son justo antes del cierre. Tuve otro caso en el que el cliente recibía depósitos en efectivo de $5,000. Esos depósitos, por supuesto, el banco no los consideró, aunque el cliente tenía el 100% del recurso, del dinero necesario para hacer el pago del down payment, el banco no consideró los depósitos en efectivo. Entonces, sí es bien importante que consideres que depósitos en efectivo los bancos en ninguna parte del mundo
los van a considerar como parte del down payment cuando tú estás comprobando con qué estás pagando la operación. Con excepción de México, porque en México sí te autorizan pagar una parte de compra de una propiedad en efectivo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eso no es aceptable. Otro de los errores, vamos con el error número 2, es que no están bien documentados tus ingresos y, por supuesto, luego el underwriter, que es la persona que revisa al final del proceso el crédito, pues no los puede validar. Por ejemplo, estados de cuenta incompletos. Hay algunos clientes que mandan los estados de cuenta, pero aparte borran la información del saldo y los depósitos. Pero los bancos necesitan revisar tu información, necesitan saber el tema de tus depósitos para determinar si esos depósitos son derivados del ingreso de tu actividad o de dónde vienen esos recursos. Los estados de cuenta incompletos no los aceptan. Tampoco nos aceptan un corte de movimientos. También hay muchas personas que me mandan corte de movimientos y en realidad estos no los aceptan. Necesitas hacer el estado de cuenta completo en donde vienen todos tus datos, nombre completo, dirección, número de cuenta, depósitos recibidos, retiros y todo el desglose de las cuentas. El error número 3, reservas insuficientes. Por ejemplo, en Estados Unidos los bancos nos pueden pedir desde 3 hasta 24 meses de reservas. Estas reservas son 3 meses, 12 meses, 6 meses, 12 meses o 24 meses de la mensualidad o el monto de la mensualidad en que va a quedar tu hipoteca, que tú tienes que comprobar desde el día desde antes del cierre, que ya los tienes en tu cuenta. Es una prueba de fondos, es un show me the money, nada más. No te los van a retener, no te los van a congelar, no los vas a pagar. Solamente lo que el banco quiere es comprobar que tú tienes el dinero suficiente para cubrir la obligación de la hipoteca durante esos 3, 6, 12 o 24 meses que el banco determine. Es importante que el banco también revise que no te quedas sin recursos. En pandemia, muchas personas se acababan sus recursos para hacer la inversión y al momento de llegar el primer mes, el pago del primer mes, pues el banco no podía revisar o se daba cuenta que te quedabas completamente sin dinero. Por eso no te puedes quedar sin dinero. Hay algunos bancos que nos piden esas reservas dentro del país de residencia y otros que nos piden que todas las reservas estén en Estados Unidos. El error número 4 son las rentas optimistas, es decir, que tú consideres o hagas el cálculo del monto del crédito considerando una renta por encima de lo que está el mercado. Los bancos, cuando hacen las evaluaciones DSCR, lo que hacen no es pedirte ingresos a ti, sino que la propiedad per se comprueba los ingresos para que el banco te preste el dinero. Ese ratio que los bancos buscan, mínimo siempre va a ser 1, o sea que el monto de la renta liquide el pago mensual de la hipoteca y la hipoteca con todos sus gastos respecto de los property taxes y del seguro. Entonces hay que ser bien realistas en el cálculo del ingreso por la renta. El error número 5 es el OPEX subestimado. Es decir, todos estos gastos que va a tener tu propiedad, como los property taxes, los seguros, las cuotas del HOA, por supuesto, el management, pueden distorsionar tu flujo de caja. Es muy valioso que consideres cada uno de estos gastos cuando hagas los cálculos de el ingreso que te va a generar versus el pago de la renta y el pago de todos los gastos inherentes a tu propiedad. El error número 6 es el prepago ignorado. Si bien el negocio de los bancos es el dinero y como a muchos les comento, el banco presta dinero a cambio de dinero. Si tú quieres liquidar anticipadamente la deuda, regularmente durante los primeros 3 o 5 años hay una penalización por prepagar
Entonces, si tú quieres disminuir, no sé, se me ocurre que quieres disminuir tu costo financiero porque encontraste una mejor tasa y no estás considerando lo que te va a cobrar el banco de penalización por ese prepago, esto puede afectar realmente el flujo de lo que tú calculaste para refinanciar. Y el error número 7, constituir una LLC muy tarde. Yo considero desde esta perspectiva y desde la experiencia, es bien importante que cuando empieces el proceso, si vas a comprar en España, si vas a comprar en Estados Unidos, inicies con la apertura de la empresa desde un inicio y con la apertura de la cuenta. Pero sobre todo, previo a todo eso, que compres una línea telefónica del país en donde vas a invertir. Cualquier transferencia que realices fuera del país en donde estás haciendo la inversión, si vas a hacer alguna transferencia, el banco siempre te va a pedir confirmar por teléfono o por mensaje, pero no puede ser un teléfono extranjero, debe ser una línea del país en el que estás invirtiendo. Entonces, yo lo primero que sugeriría es que compres tu línea telefónica, abras tu cuenta y abras tu LLC desde un inicio o tu empresa en España para que no retrasemos el proceso del crédito. Entonces, pues yo quiero platicarte que la metodología que he creado, pues cada cliente, por supuesto, sigue un proceso para el cierre de una manera eficiente, teniendo tu carpeta financiera completa, estableciendo el tema de tu LLC. Hay que revisar números, si el ingreso de la renta nos alcanza para pagar la hipoteca. Hay que revisar ese ratio para el DSCR si es que nos vamos por este programa, aunque si quieres mayor financiamiento podemos estructurar tu inversión conforme a tus ingresos. Así que pues estos son los errores más comunes. ¿Cómo los podemos evitar? Hay que constituir la LLC a tiempo, hay que estructurar adecuadamente las transferencias, informarnos cómo sí podemos hacer los movimientos, considerando que no nos aceptan los depósitos en efectivo y que sobre todo para el analista de crédito del banco sea muy clara cuál es tu actividad, cuál es la ruta que sigue el dinero, de dónde viene tu dinero. Todo esto lo revisamos para que el crédito y todo el proceso de tu inversión ocurra de una manera muy fácil, saludable y sobre todo para que lleguemos a tu cierre en tiempo y forma. Soy Patricia Chávez, financiera internacional experta.